Quiero compartir un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y este mensaje se llama así. No sé si tenemos el título acá. ¿Permites ser amonestado? Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Se nos puede amonestar? Porque no es fácil ni amonestar ni ser amonestado. Pero Dios quiere que nosotros nos hagamos disponibles a Él. ¿Sí? Como el apóstol Pablo cuando fue derribado en el camino a Damasco y le dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Eso implica humillación y decir: Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, aquí estoy disponible. Llegar a ese punto es lo que Dios quiere, que nosotros podamos llegar a ese punto y: Señor, lo que tú quieras. Jesús llegó a ese punto en el huerto del Getsemaní. Dijo: Señor, si es posible que yo no tenga que ir a la cruz. Cuando Él estaba diciendo: pasa de mí esta copa, que no tenga yo que pasar esta situación, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre dijo: pues mi voluntad es otra. Mi voluntad es que vayas a la cruz, pero se haga tu voluntad. Entonces, obviamente nosotros no vamos a ir a la cruz. Ya fue nuestro Señor por nosotros. Gracias a Dios. Ya fue y ya hizo lo que tenía que hacer. Pero quiero decirle esto de la amonestación. ¿Pueden dejar el título acá? Esto de la amonestación, el Señor me hacía meditar sobre ese tema, porque déjeme decirle que es uno de los temas o una de las herramientas más útiles en el crecimiento de una persona o de un niño, ¿sí? Cuando nosotros usamos la amonestación en el debido orden que Dios establece, porque la amonestación tiene que usarse con amor, ¿sí? Con amor, dice la palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado. No es con gritos. Si usted lo hace con gritos, déjeme decirle que no va a ser efectivo. Si es a gritos que nos hablamos en casa, pues ese no es el medio. Tenemos que hacerlo en amor, buscando una corrección. Entonces, si lo usamos debidamente, ya sea con nuestros hijos, yo creo que ese es el primer encuentro que tenemos con la ¿cómo se llama? Con la amonestación, es nuestros padres con nosotros. ¿Cuántos fueron amonestados por sus padres? ¿Sí? Porque aquellos que no son amonestados generalmente sufren más. Generalmente sufren más. Pero es uno de los rasgos necesarios para la formación del hombre o de la mujer de Dios. Ser amonestado. Ser amonestado. Hay quien quiere amonestar a coscorrones. Eso no es de esa manera. ¿Sí? La palabra de Dios es clara cómo tiene que ser la amonestación. Es de un padre que ama a un hijo, una madre que ama a un hijo, ¿sí? Y lo corrige, lo amonesta de su actitud, de su condición. Eso es lo que crea familias fuertes, que podamos ser criados en amonestación. Y déjeme decirle que esa amonestación es para prevenir algo mayor, que no venga a nuestra vida algo mayor, para prevenir el pecado, para fomentar el crecimiento espiritual. Eso es lo que está buscando el Señor. El Señor no quiere tenernos ahí con la cabeza gacha y tristes y así, ¿no? Pero la amonestación viene para corrección, para corregirnos. Hijo, ya no tomes, ahí está la mamá o el papá. Y el hijo: no, pues yo sí quiero seguir tomando, güey. Pero después surge alguna enfermedad, alguna situación, y entonces el padre y la madre lo que querían era evitar aquello. O: hijo, no vayas a tal lugar. Hijo, no vengas tan tarde. Hijo, no te juntes con tal persona. Todas esas son amonestaciones de padres a hijos. Que todo es el motivo, es el amor.
Es Dios a través de esos padres tratando de guardar a esos hijos de que no caigan en tal o cual lugar. ¿Sí? Entonces la amonestación es necesaria, la tenemos que usar. Entonces busca que aquellos hijos se acerquen a la sabiduría, al conocimiento, a la verdad. Eso es algo, dice Efesios, si usted va conmigo, Efesios capítulo 6, le voy a leer esa parte. Efesios capítulo 6, versículo 1, vea lo que dice. Déjeme decirle que el Señor está aquí con nosotros hoy. Él se está paseando aquí entre nosotros. Y quizás va a estar tocando tu corazón porque te quiere hablar hoy. Te quiere establecer una verdad, un principio ahí en tu corazón. De verdad yo quiero que tengas ese pensamiento en tu corazón, que Dios te ama tanto que te habla lo que te tiene que hablar. Y dice aquí 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué va a suceder? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Déjeme decirle que el que tengamos éxito depende de nuestra relación con nuestros padres. Eso lo establece la palabra. No es solamente una idea que nosotros como pastores pudiéramos decir, sino es un principio bíblico. Si tú honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien. Y además, tus días en esta tierra pudieran ser alargados, ¿sí? Se van a alargar. No quiere decir que vayas a tener días de 30 horas, sino que vas a tener quizás en vez de 70 años, 80 o más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una promesa. Entonces acuérdese lo que yo le dije, lo que Dios habló no está sujeto a debate, Dios lo habló y así es, ¿verdad? Usted puede tener una relación con sus padres de honra, de darles la atención, de respetarles, de procurarles cosas, y entonces de repente puede venir un diagnóstico adverso contra usted y decir, ahora me dijeron esto, pero tú puedes decirle, Señor, pero yo he honrado a mis padres. Yo honraba a mis padres y tú dijiste que si yo honraba a mis padres mis días se iban a alargar. Esas cosas usted las puede hacer. Porque Dios dice, venid luego y estemos a cuentas. O sea, dime tú y yo te voy a decir. Entonces tú tienes que tener la capacidad de decirle a Dios, tú dijiste eso y yo lo hice. Y yo espero la promesa de lo que tú dijiste. Usted se tiene que atrever a hacer eso. Pero para hacer eso usted tiene que conocer. Si no conoce, entonces usted se queda, ¿qué hago con este diagnóstico? Se empieza a quedarse triste, desanimado. Pero cuando conoce la verdad, no hay razón para eso, ¿verdad? Entonces es lo que dice aquí, dice además, y vosotros padres. O sea, nos da una tarea para los hijos y luego nos dice a los padres, ¿qué tenemos que hacer? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no los hagas enojar, sino críalos en disciplina y en amonestación del Señor. Que sean amonestados para que vivan vidas ordenadas, correctas. Eso es lo que Dios tiene para ti. Dios lo tiene para ti. Es una tarea de padres para hijos, amonestar. Si usted no amonesta a sus hijos, usted va a recibir una cosecha. Si los amonesta, usted va a ver el fruto. ¿Sí? Si una madre corrige a su hijo, dice, encontrará descanso. Pero si no lo corrige, el niño mimado, dice, es vergüenza de su madre. ¿Por qué? Porque ha sido mimado durante toda su infancia. Lo ha dejado hacer todo lo que quiere hacer. Cada berrinche se lo ha cumplido. Y si usted está haciendo eso, entonces usted no está amonestando a su hijo, a su hija. Aquí hay muchos que tienen hijos pequeños, los nuestros, hablo de los pastores, ya están en una edad que ellos tienen que empezar a hacer eso con los suyos. Pero aquí hay muchos jóvenes que tienen que aprender a amonestar a sus hijos, ¿sí? Como le digo, no es a coscorrones, no es a gritos,
porque así no es como la palabra nos enseña, sino es en disciplina, en amor. Y eso es algo que Dios demanda de cada uno de nosotros, ¿sí? La amonestación es una herramienta para crecer, para que los niños crezcan en el temor a Dios. Y no solo los niños, porque nosotros ahorita le voy a ir viendo el tema mientras avanzo. Nos vamos a dar cuenta que la amonestación es mucho más grande que solamente de padres a hijos. También nosotros estamos expuestos a eso. Yo encontré que ahí en Romanos capítulo 15, si usted quiere ver conmigo esa parte, o creo que lo tenemos aquí atrás, Romanos 15, se encuentra una escritura que nos da luz, un poquito más de luz acerca de la amonestación. Dice Romanos 15, 14. ¿Sí? ¿Sí lo encontró conmigo? Aquí está, lo tengo aquí atrás a mi espalda. Dice, vea lo que dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Vea lo que está diciendo. Está hablándonos ya como comunidad, como congregación, como familia. Dice que Él espera que nos podamos amonestar unos a otros. Ya no estoy hablando de la amonestación de padres a hijos, sino nosotros entre iguales. ¿Se acuerda que somos iguales? Porque dice la palabra de Dios: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, no somos superiores a los demás, somos iguales, ¿verdad? Somos iguales, y como iguales nos tenemos que tener ese cuidado de podernos amonestar, poder amonestarnos en nuestro comportamiento, en nuestra manera de hablar, en nuestras acciones. Tiene que haber esa capacidad para poder amonestarnos. Y dice de qué manera, porque antes de esto dice: estoy seguro de vosotros, hermanos míos. ¿Qué calidad de los creyentes de Romanos, los creyentes que habitaban en Roma en aquel tiempo, porque eso es Romanos, está hablando de los creyentes que estaban en la ciudad de Roma, y a esos creyentes de la ciudad de Roma les está dando este mensaje. Y les dice: estoy seguro que ustedes están llenos de bondad. No solamente son bondadosos, están llenos de bondad. Están llenos de bondad, y dice también: están llenos de todo conocimiento. Porque estos dos ingredientes o estos dos requisitos son necesarios para podernos amonestar unos a otros. Porque si no conocemos, pues ¿cómo vamos a amonestar a alguien si ni siquiera sabemos? Si no conocemos un principio, una verdad de la palabra, ¿cómo puedes amonestar a alguien? Si no tenemos amor unos por otros, ¿cómo nos podemos amonestar? Si no nos podemos amonestar, entonces ¿qué crecimiento puede haber entre nosotros? Porque lamentablemente hay tanta gente con tanta sensibilidad, porque apenas le vas a decir algo y ya no le puedes decir más, ya, porque esa persona ya se cerró y se molestó. Digo, eso sucede en otras congregaciones, no aquí, ¿verdad? Aquí todos bien maduros, todos podemos ser corregidos y decimos: gracias por esa palabra de corrección, la necesitaba. Así debiéramos poder decirnos, ¿verdad? Porque cuando tú amonestas a alguien, déjame decirte que el mensaje que le estás dando a esa persona, si tú no lo ves, yo te voy a decir que veas esto. Esa persona que te amonesta te está diciendo: verdaderamente me importas. Verdaderamente me importas. Si no me importaras, ni siquiera te dijera nada. Porque cuando alguien te importa, tú le dices algo. Cuando alguien no te importa, oye, pues cada quien su vida. ¿O no es cierto? Pero cuando alguien te importa, tú le dices, ¿verdad? Entonces, por esa razón, la amonestación es tan útil. Cuando la das con esa abundancia de bondad,
de decir, te lo digo porque, como decían las mamás, te pego porque te quiero. Bueno, no sé si a usted le dijeron, pero no, mi mamá me quiso muchísimo. Entonces vea que la amonestación es una herramienta de dos vías. Yo amonesto y soy amonestado. O sea, yo tengo que tener la capacidad para amonestar, porque a veces uno dice, bueno, yo he sido amonestado, pero tú has amonestado a alguien, porque no me digas que no has percibido en alguien alguna situación, alguna debilidad, alguna situación que necesita ser llamada de atención. ¿Cuántos hemos necesitado que se nos llame la atención? Yo lo veo, por ejemplo, en el matrimonio. Yo a veces amonesto a Tere, a veces Tere me amonesta a mí. Y digo, esto es lo más normal. Debe ser así. Porque si el marido dice, no, tú nunca me puedes amonestar a mí, solamente yo a ti, yo ya estoy en un problema. Pero es verdad. O sea, tenemos que aprender a amonestarnos unos a otros. ¿Sí? Poder recibir una amonestación es una señal de madurez. Dar una amonestación es una señal de madurez, ¿verdad? Y eso es la manera en que podemos ir creciendo. De lo contrario, ahí nos quedamos así. Generalmente Dios ha diseñado la vida de tal forma que aún los eventos que nos acontecen nos amonestan. A veces cuando haces algo y ¡pum!, no salió como querías, ¿verdad? Dice la palabra ahí, dice en Proverbios, capítulo 15, verso 31, ver lo que dice. Proverbios 15, 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Vea lo que dice. Voy a regresar al verso 31. Dice, el oído que escucha las amonestaciones ¿de quién? De la vida. Si ustedes se acuerdan quién dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la vida misma nos da muchas amonestaciones, ¿sí?, con las cosas que nos suceden, con las puertas que se nos cierran, ¿sí?, con las cosas que no logramos, ¿sí?, que nos frustra quizás, pero todo eso nos está amonestando. De tal manera que todas esas cosas que nos confunden o que nos marcan un camino un poco incierto, en realidad Dios lo que está tratando es que voltees hacia arriba, Y ya entonces el Señor dice, es por aquí, andas perdido, es por aquí, este es el camino, no te desvíes, ¿sí? Por eso es que tenemos que escuchar las amonestaciones de la vida, porque el Señor está hablándonos, constantemente nos está hablando. Desde que usted entra aquí y está tocando una alabanza, si usted tiene oídos para oír, va a escuchar. De lo contrario, usted va a entrar y va a salir y no va a pasar nada. Pero si usted viene con un corazón, decir, Señor, yo necesito que tú me digas algo, no hay ningún problema. El Señor quiere siempre hablarnos, ¿sí? Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. El hecho de venir aquí es lo que usted está dando esos pasos para venir. Dios hace lo propio para venir a este encuentro. Esta es una cita divina. Tienes que aprender a verla así, como una cita divina, donde vienes a un encuentro con el Rey, con el Creador de todo el universo, que quiere hablarte, que quiere hablar a tu corazón para tocar cosas de tu vida que necesitan ser tocadas. Y por esa razón te va a estar amonestando. Quizás te va a amonestar a través de alguna persona. Lamentablemente a veces las amonestaciones vienen de gente. Una de las cosas, escuchaba yo al pastor Cash Luna hace unos días
en un mensaje que estaba dando y decía, los dones del Espíritu son maravillosos, son un regalo, pero tienen una desventaja, una gran desventaja, dice yo, ese es como yo lo percibo. Lo malo de los dones, por si se puede decir así, ¿verdad? Valga que son puros y son buenos, pero diciéndolo, es que los dones fluyen a través de nuestra humanidad, ¿verdad? Uno puede tener un don de profecía, pero una cara tan amargada y tan dura que sea tan difícil poder ese don correr, ¿verdad? ¿Por qué? Por el carácter. Sí, pásale, órale. Ahí le va el sobre. Y es difícil que el don logre lo que quiere por causa de la humanidad de cada uno de nosotros. Por esa razón tenemos que rendir nuestra humanidad, tenemos que rendir nuestro ser. ¿Sí están acá de verdad? Porque el Señor quiere tocar esos puntos en nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste amonestado? A lo mejor nadie se atreve a amonestarte. Pues no, ni te acerques con tal persona. Entonces la amonestación, déjeme decirle que es para todos. Es para todos. No importa cuál sea tu nivel o cuál tú creas que decir, pues es que yo ya estoy en esta estatura. No, yo tengo una licenciatura, tengo una maestría, un PhD, o un doctorado, pues, entonces ya nadie me tiene que decir nada. La amonestación es para todos. No importa cuál sea tu nivel. Es más, dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú sientes que eres la última Coca-Cola en el desierto, pues déjame decirte que estás en un error. No importa cuál sea tu nivel académico. Dice Salmo 2.10. Dice el Salmo 2.10 hablando a todos aquellos que están en una posición de gobierno, una posición de autoridad, una posición aún en su casa, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Pues es el patriarca de la casa, a ese nadie se le puede decir nada. Pero dice el Salmo 2.10, dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. No importa cuál sea tu posición, tienes que estar disponible para ser amonestado. Y quizás te va el Señor a amonestar a través de un pequeño, de alguien que sea más pequeño que tú. Va a acercarse y te va a decir, pues yo veo que eso que estás haciendo está mal. ¿A usted qué le importa? Le va a decir usted. Pero déjame decirte que era Dios a través de ese niño o ese jovencito que te estaba amonestando. La situación es con qué espíritu nosotros recibimos la amonestación. Porque hay gente que no la recibe, lamentablemente. Y entonces su nivel de crecimiento se queda estancado. Y después de años y años, pues no sé qué pasa, pues nunca. Pues bueno, tiene que ver con cómo ha recibido la amonestación. Si somos verdaderamente amonestados. Hay una escritura que está ahí en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios no, Lucas 18. Vaya conmigo a Lucas 18. Jesús estaba enseñando a través de eso, nuestro Señor, nuestro Salvador. Lucas 18, con una interacción que Él pudo ver. Dice Lucas 18, verso 9. Quizás no lo tengamos acá porque no se lo pasé a los muchachos ese. Lucas 18, 9, ¿sí? Ok. Dice, a unos que confiaban en sí mismos. ¿Cuántos confían en sí mismos? Es que hay gente que dice, yo tengo mucha confianza en mí mismo. Tengo mucha fe en mí. Eso no sirve para nada. Nuestra fe tiene que estar puesta en Él, solamente en Él. ¿Sí?
Y porque tienes la fe puesta en Él, entonces puedes hacer cosas. ¿Sí? Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Eran 2 hombres, ¿sí? De distintas origen, cada uno, ¿verdad? Dice, uno era fariseo y el otro era un publicano. Un publicano puede ser un oficinista, alguien, un burócrata, un trabajador del gobierno o alguien similar, ¿no? Y el fariseo era un sacerdote. El fariseo tenía un estatus dentro de la jerarquía religiosa, ¿verdad? Y dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí por un lado. Así le ha de haber hecho la mano, me imagino yo. Yo sí soy muy especial, ¿verdad? Una vez predicó Yayo de este tema, me acuerdo muy bien, y decía Yayo, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, ni siquiera oraba con Dios, oraba con él. Hay gente que ora consigo mismo, ni siquiera con Dios, ¿verdad? ¿Tú oras con Dios o oras contigo? Porque oraba consigo mismo. Y dice, el verso 12 dice, ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuántos de aquí ayunan 2 veces a la semana? Santísimo, ¿verdad? Él ayunaba 2 veces a la semana. ¿Sí? Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos. O sea, no soy digno ni siquiera de estar aquí dentro de este lugar. ¿Sí? Ten misericordia de mí porque he fallado tanto. Y no, que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, porque soy un pecador. Y les dice Jesús, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Entonces, el fariseo, pues él no aceptaba ninguna amonestación. Él decía, Señor, gracias por hacerme tan perfecto. Sí, no me falta nada. Señor, si necesitas algo, tú nomás pídeme. Casi le faltaba que dijera eso. Hay gente que parece así. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ay de los saciados, de los que creen que no necesitan nada. Porque dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre, los que quieren más de Dios, los que quieren más de su espíritu, los que lo anhelan, los que lo desean, los que lo buscan. Dice, esos serán saciados. No los que no tienen hambre. Los saciados se quedarán así. Dice, aún lo que tiene les será quitado, ¿verdad? Entonces, la amonestación es un regalo de Dios. Cuando alguien te amonesta, yo quiero que tú puedas pensar, es alguien que te ama. Porque el origen de la amonestación es el amor. Es el amor puro, no fingido. Que te está diciendo, me importas mucho. Y por eso te digo lo que te estoy diciendo. Por amor. Esa es la motivación. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice el apóstol Pedro, que ya estaba por morir el apóstol Pedro. Y le habla ahí a los que lo escuchaban. Dice en el versículo número
12. Por esto, ¿sí lo encontró? ¿Sí lo tenemos? Sí. Dice, vea lo que dice. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿De qué cosas estaba hablando? Estaba hablando acerca del dominio propio, de la paciencia, de la piedad, del afecto fraternal, del amor, de la virtud, del conocimiento, de todas las cosas que nosotros podemos ir aumentando en nuestra vida. Y dice, por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y dice el verso 13, vea qué hermoso. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. La amonestación es para despertarte. ¡Hey! ¡Despierta! ¿A dónde vas? ¿A dónde te estás yendo? Despiértate. Despiértate tú que duermes. Despiértate. Eso es lo que hace la amonestación, despertarnos. Y dice el apóstol que en el siguiente verso dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Dice, yo ya estoy por irme, pero no quiero dejarles de decir esto. Son las cosas más importantes que les quiero transmitir, ¿sí? Que se cuiden de esto. Y yo voy a tratar de que cuando yo me vaya, dice el verso 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de esas cosas. Y hoy me toca a mí hacerle el trabajo al apóstol Pedro y recordarles a ustedes, ¿sí? Despertarles en amonestación, despertarles, que no se duerman. Para eso es la amonestación. Para eso es la amonestación. La amonestación es necesaria para conservar la unidad, para que podamos estar unidos. Porque una casa dividida, dice la Escritura, una casa dividida, es Marcos 3:24. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. No puede, no es posible si estamos divididos. Entonces por eso es necesaria. Fíjese, en Tito, es el último versículo que voy a mostrarle hoy. En Tito, vaya conmigo a Tito, está después de Timoteo, está Tito. En Tito capítulo 3 y versículo número 10. Nos da una advertencia muy severa, muy seria. Dios tiene límites. Dígale a su vecino, Dios tiene límites. Es muy paciente. Siempre le doy gracias por su paciencia. Pero Dios tiene límites. Y los establece en la palabra. Y dice ahí, dice al hombre o a la mujer, no piense que es nomás para el hombre, también es para la mujer. Dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. No batalles más. Deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Su propio juicio lo ha condenado. Entonces la amonestación es necesaria, pero no pienses que el Señor se va a pasar toda la vida amonestándonos. Déjalo. La vida se va a encargar de golpear, y golpea fuerte, ¿verdad? Entonces es preferible que en la primera o en la segunda nosotros, Señor, ya entendí,
La disciplina, pues tienes razón cuando nosotros no entendemos, pero ya cuando ya entendiste, pues ya no es necesaria. Es como cuando uno está en la escuela y uno está en la universidad y presenta su examen de matemáticas, lo que sea, y ya lo aprobó. Bueno, pues se lo quiero volver a poner, ¿para qué? Pues ya lo aprobó. Ya no es necesaria la prueba. Una vez que aprobaste, ya no es necesaria. Podrás tener una prueba en otro rubro, en contabilidad, en genética, fisiología, no sé, lo que estudies. Pero en lo que ya tuviste la prueba y ya la pasaste, pues ya no hay necesidad. Si el Señor te llama a humillarte y tú te humillas, pues el Señor dice, no quiero verte humillado otra vez. O sea, no. O sea, cuando el Señor ya hizo y ya te llamó y ya te obedeciste, simplemente ya se llegó. Entonces yo quiero que usted tome lo que el Señor le haya puesto en su corazón, porque yo creo que el Señor nos está hablando de tener una actitud donde nosotros podamos ser amonestados para nuestro bien, para nuestro provecho, porque eso es lo que Dios quiere. Busca el bienestar de cada uno de nosotros, pero en ese bienestar Él va a usar esa herramienta que se llama la amonestación. A veces va a llegar por el esposo, a la esposa, puede llegarle desde aquí a donde está usted, o puede llegarle por un compañero del trabajo, o puede llegarle por un compañero en el ministerio. Dios usa a cualquiera para amonestarnos. El que tiene oídos va a oír la amonestación y va a enderezar el camino. Y el que no quiere, bueno, va a poder seguir en su misma ruta, lo cual no le aconsejo. Pero Dios está aquí para amonestarnos. Para amonestarnos con amor. Como dice la palabra, con amor eterno Él nos ha amado y nos ha prolongado su misericordia. Disfrutamos de su misericordia cada día. Hoy tenemos una misericordia, mañana vamos a tener otra, el martes otra, siempre vamos a tener una misericordia de Dios. Como le digo, aunque nosotros nos equivoquemos, el Señor es misericordioso. Aunque nosotros no tengamos, ahora sí que la responsabilidad de las cosas que suceden, a veces suceden cosas que nosotros no provocamos, pero al final de cuentas van a ser para nuestro bien, para nuestro provecho. Y Dios quiere trabajar con nosotros si nosotros nos dejamos ser movidos por Él. Yo creo que aquí hay mucha gente, yo le quiero decir así. Tere estuvo hablando, me gustó toda la introducción de Tere, porque yo pude sentir que el Espíritu está hablándonos como iglesia, está despertándonos. Es una amonestación. Si usted puede discernirla, entonces el Espíritu está hablando. Nos está hablando a nosotros, el pueblo de Dios, porque nos quiere bendecir. Todo lo que Dios quiere hacer aquí, Dios hace las cosas a través de su iglesia. Jesús no se va a hacer presente para hacer las cosas. Él las va a hacer a través de nosotros. Sí. Él lo dijo claramente. Cosas mayores harán por cuanto yo voy al Padre. O sea, nosotros vamos a hacer esas cosas que Jesús quiere que sean hechas. Somos nosotros. Entonces, en esto cada uno de nosotros tiene responsabilidad. Yo le quiero invitar a que se ponga en pie. Ese era el último versículo que yo le quería mostrar. Nuestro Señor nos ama con un amor incomprensible. Porque si usted realmente es sincero
y sabe cómo es. Usted se puede preguntar, Señor, ¿por qué me amas? Si ya sabes cómo soy. Si ya sabes cómo soy. Yo quiero que medite eso un minuto, porque su presencia está aquí en medio de nosotros y Él nos quiere hablar.